Amigos de los medios de comunicación, al público que nos acompaña, a las diputadas y los diputados ocupar sus lugares, así como silenciar sus celulares para iniciar la segunda sesión del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. A todos los asistentes, por favor, les pido respetuosamente guardar silencio. Esto es. Diputadas y diputados, integrantes de esta legislatura, han sido convocados para asistir a la segunda sesión del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. De conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, celebramos esta sesión bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Solicito a los diputados y al público asistente guardar orden y compostura en este recinto legislativo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaración correspondiente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentra presente 31 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Me faltó decir, ¿verdad? Sí. Y no lo digo ahorita. Diputada Presidenta, la diputada Abigail Gutiérrez Morales y el diputado Andrés Fernández del Valle justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Siendo las 12 horas con 19 minutos del día 6 de mayo del año 2025, se abre la segunda sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Tercer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Con su permiso, Presidenta, el oficio 15/2025 de fecha 1 de abril de 2025, remitido por la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Querétaro, en el que comunica la elección e integración de la Mesa Directiva que coordina sus trabajos de abril a octubre del año en curso. ¿Es cuanto? Se da por enterada a la Asamblea del comunicado del Honorable Congreso del Estado de Querétaro. Continúe, secretario.
Certificación número 34, diagonal 2025, de fecha 1 de abril de 2025, suscrita por el licenciado Alberto Falcón Zamudio, secretario del Honorable Ayuntamiento de Escárcega, en el que comunica que han dado cumplimiento a lo señalado en el segundo y sexto transitorio del decreto 72 de esta legislatura. Es cuanto. Se da por enterada a la Asamblea de lo informado por el Honorable Ayuntamiento de Escárcega. Intégrese el documento al expediente legislativo que corresponda. Continúe, secretario. La circular SL-08-4, diagonal 2025, de fecha 26 de marzo de 2025, remitida por el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, en el que comunica la elección e integración de la directiva que coordinó sus trabajos durante el mes de abril del presente. Es cuanto. Se da por enterado a este órgano colegiado del comunicado que hiciera el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Continúe, secretario. El oficio 3877, diagonal 2025, de fecha 6 de marzo de 2025, suscrita por Marta Patricia Macías Calderón, Directoria General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Registro Agrario Nacional, por el que da contestación exhorto que esta soberanía le hiciere en fechas pasadas. Es cuanto. Se da por enterada a la Asamblea. Intégrese el documento al expediente legislativo correspondiente. Continúe, secretario. El oficio 39048, de fecha 11 de marzo de 2025, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Durango, en el que comunica que esta soberanía aprobó una propuesta denominada Política Exterior en apoyo a la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto. El Pleno se da por enterado del documento que hiciera llegar el Congreso del Estado de Durango. Continúe, secretario. El oficio 435, diagonal 2025, de fecha 26 de marzo de 2025, remitido por la Secretaría General del Congreso del Estado de Colima, en el que comunica la elección e integración de la mesa directiva que coordina el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de su ejercicio. Es cuanto. Se da por enterada a la Asamblea del comunicado del Congreso del Estado de Colima. Continúe, secretario. La circular número 8, de fecha 3 de marzo de 2025, remitida por el secretario general del Congreso del Estado de Aguascalientes, en el que comunica la integración de la mesa directiva que coordina su segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de su ejercicio. Diputada presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias, diputado. ¿A ti? Este Pleno se da por enterado del comunicado del Congreso del Estado de Aguascalientes. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartelera. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para reformar el artículo 34, fracción 21ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, promovida por la diputada Maricela Flores Mo, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Propuesta para la creación de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas usuarias del servicio eléctrico en el estado de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Es cuanto, presidenta. Presidenta, se incorporó a los trabajos el diputado José Antonio Jiménez. Gracias, presidenta. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Sí, perdón. Diputada Gladys Sofía Rivera López, presidenta de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. La que suscribe diputada maestra Maricela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34, fracción 21ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. A lo largo de décadas, las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos han padecido discriminación, violencia en contra de sus derechos humanos y sociales, marginación, rezago y omisión de la política social, geográfica y territorial. Se establece
que el país posee una estructura pluricultural y multiétnica basada inicialmente en sus pueblos indígenas, que son una continuación histórica de las sociedades precoloniales asentadas en el territorio nacional que mantienen, desarrollan y difunden sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales. Incluye el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, tales como las comunidades y pueblos afromexicanos, como entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de su identidad cultural. Pone especial énfasis en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos. Además, se asegura el derecho de tomar decisiones acorde a sus sistemas normativos, a sus representantes y a sus sistemas internos de gobierno, conforme a la Constitución y a las leyes pertinentes, siempre y cuando no se limiten los derechos políticos electorales. Además, establece el derecho a ser consultados y colaborar de buena fe para tomar y poner en práctica las acciones que puedan generar efectos relevantes en su vida o entorno, para lo que les proporciona la ayuda judicial apropiada. Asimismo, se anticipa que las autoridades, dentro de sus responsabilidades, deberán definir los fondos específicos presupuestarios para las comunidades y pueblos que gestionen y ejerzan de acuerdo con las leyes correspondientes. Además, mantener su derecho a cuestionar decisiones por las rutas legales correspondientes. Frente a esto, creo que en la actualidad es crucial promover esta reforma, ya que es esencial otorgarle su lugar a todas las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos y dejarlos de tratar como simples asuntos más, como si no fueran individuos o sujetos de interés legal. Por lo tanto, en estas recientes estipulaciones que establecen un hito significativo en el trato legal de las comunidades y pueblos indígenas afromexicanos, desde las cámaras del Congreso de la Unión, no podemos continuar tratándolos como meros asuntos. Es nuestro deber otorgarles su posición como lo que actualmente son, sujetos de derecho público. Debemos otorgarles el estatus que poseen las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, dado que actualmente poseen completa capacidad legal, lo que no es un aspecto más pequeño. Ahora tendrán pleno reconocimiento de sus sistemas regulatorios y su independencia dentro de sus propios territorios, así como el respeto a sus tierras y territorios, junto con todo lo vinculado a sus derechos y responsabilidades. Por lo tanto, desde este Congreso debemos dejar de considerarlos simplemente como un asunto más y debemos considerarlos como lo que actualmente son, una visión completa y legal. En este contexto, creo que no es un tema trivial si desde el punto de vista legal hemos otorgado su espacio a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, aunque de manera muy tardía. Lo que ahora debemos hacer en el trabajo legislativo que llevamos a cabo diariamente es modificar el nombre de la comisión ordinaria encargada de tratar los asuntos vinculados con las propuestas de ley o decreto que se relacionan. Las comisiones ordinarias son el espacio en el que los legisladores locales que forman parte de ellas tienen la posibilidad de recibir opiniones de expertos, funcionarios de cualquiera de los 3 sectores de gobiernos, académicos, científicos, cualquier otro que consideran apropiado y que estén directamente relacionadas con el asunto que se busca regular, con el objetivo de determinar la factibilidad o no del proyecto de decreto que se esté analizando. El proyecto que se presenta tiene como finalidad reformar el artículo 34, fracción 21ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Atentamente, maestra Marisela Flores Mo. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio, análisis y elaboración del dictamen que corresponda. Diputada Presidenta, le informo que se incorporó al trabajo el diputado Elías Noé Baeza Aque. Es cuanto. Gracias. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la segunda propuesta. Buenas tardes, diputada Gladys Sofía Rivera López, presidenta de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche presente. El que suscribe, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
de la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, los artículos 45, 46 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución para solicitar al Pleno de esta Asamblea Legislativa considere la aprobación de la creación de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias del Servicio Eléctrico en el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente. 1. Exposición de motivos. El acceso al servicio público de energía eléctrica constituye un componente esencial para el ejercicio de diversos derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, al desarrollo económico y muy particularmente en nuestro estado al derecho al agua. En un estado democrático, garantizar las condiciones mínimas de bienestar para todas y todos es una responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno. En nuestro estado, el suministro del servicio eléctrico es una prestación a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado de Naturaleza Federal. El presente punto de acuerdo está motivado por las manifestaciones ciudadanas relacionadas con problemas en la prestación de servicio, tales como interrupciones del servicio, mantenimiento de la infraestructura eléctrica y cobros excesivos o injustificados, que han generado una legítima preocupación entre la población campechana. Todas estas solicitudes y sentimientos se recabaron con nuestro trabajo que ejecutamos desde el mes pasado, desde el mes de marzo, donde iniciamos el proyecto Congreso Humano, Congreso de Todos, con el objetivo de llevar nuestra representación y acompañamiento a las comunidades más alejadas del estado de Campeche, de norte a sur y de este a oeste. Al corte del día de hoy, hemos visitado 21 comunidades en 6 municipios, donde escuchamos directamente a la población y constatamos diversas problemáticas que deben ser atendidas, siendo una de las más urgentes por sus efectos y su repetición, la relacionada con el servicio de energía eléctrica. Quiero compartirles que en todas las comunidades visitadas por el Congreso Humano se levantó el reporte por fallas en el servicio eléctrico, las cuales van desde interrupciones continuas, apagones prolongados y daños mayores en la red de servicio. Estas fallas eléctricas también han provocado la quema de transformadores, lo cual agrava aún más la situación al dejar a muchas comunidades sin agua potable, ya que los sistemas de bombeo dependen de la electricidad. De igual forma, se han presentado reportes de falta de infraestructura, como ausencia de postes, cableado eléctrico deficiente o deteriorado, y falta de mantenimiento general, lo que contribuye directamente a la inestabilidad del servicio. Esta doble afectación vulnera derechos básicos y pone en riesgo la salud y el bienestar de las familias. Por ello, es fundamental buscar estrategias que garanticen el atender esta problemática y ofrecer un servicio eléctrico digno, estable y de calidad para todas y todos los campechanos. Frente a esta problemática, el Congreso del Estado de Campeche, en cumplimiento de su responsabilidad como órgano representativo del pueblo y como participante en el diseño y vigilancia de política pública desde el ámbito local, propone la creación de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias del Servicio Eléctrico, cuya finalidad será analizar y dar seguimiento a los gastos de inconformidad derivados de la prestación del servicio eléctrico en el Estado. 2. Fungir como instancia legislativa de interlocución entre las personas usuarias, las autoridades locales y las instancias federales competentes, como la Comisión Reguladora de Energía y la propia Comisión Federal de Electricidad. 3. Promover reuniones de trabajo, mesas técnicas y audiencias públicas para identificar zonas de conflicto
establecer diagnósticos y proponer soluciones viables y coordinadas. 4. Impulsar desde la esfera y competencia del Congreso recomendaciones, acuerdos o propuestas de mejora normativa e institucional para fortalecer el acceso y la calidad del servicio eléctrico. El bienestar social, la dignidad humana y la justicia distributiva requieren que el acceso al servicio eléctrico no sea un privilegio, sino una garantía para todas las personas, sin importar su condición económica, social o territorial. Por lo tanto, esta comisión pretende ser un instrumento legislativo para reforzar el compromiso del Congreso con la equidad, la transparencia y la mejora en los servicios públicos que impactan directamente en la vida de las y los campechanos. La Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de empresa productiva del Estado, no puede operar exclusivamente. Compañeros, esta es la tercera vez que les llamo la atención por no dejar hablar a mi compañera. Por favor, es una falta de respeto, de acuerdo al artículo 17, fracción 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, guardar silencio, por favor. La Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de empresa productiva del Estado, no puede operar exclusivamente bajo criterios de rentabilidad o lógica empresarial. Debe, en cambio, evolucionar a los estándares de un servicio público con función social, sujeto a principios de legalidad, equidad y respeto, y restricto a los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, la creación de una comisión especial para la protección de los derechos de las personas usuarias de electricidad se justifica como una expresión del principio de subsidiariedad que impone a todas las autoridades, independientemente de su nivel de competición, la obligación de actuar para proteger los derechos de las personas. Es así que este órgano legislativo no invade esferas federales, sino que actúa como un mecanismo de vigilancia ciudadana, recepción de quejas, generación de recomendaciones y canalización institucional ante la Comisión Reguladora de Energía, fortaleciendo con ello el control democrático del servicio y colocando a las personas en el centro de la acción pública. Comisión que se integrará de la forma siguiente: cargo, presidencia, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez; secretaria, secretario, diputado Miguel Ángel Paul Alpuche; primera vocalía, diputada Mónica Fernández Montúfar; segunda vocalía, diputado Dájer Antonio Puch Rivera; tercera vocalía, diputada Ana María López Hernández; cuarta vocalía, diputada María del Carmen Ábalos Trujillo; quinta vocalía, diputado Josué Jesús Rodríguez Golip. Atentamente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidente, he dado lectura a la iniciativa correspondiente. Gracias, diputada. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación. Sírvase a manifestar si aprueban la referida propuesta de los términos planteados.
Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, procede la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Usted misma continúe informando sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, ambas del Estado de Campeche, promovido por el diputado Jorge Salín Abraham del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Documentos que obran para lo conducente. Es cuanto. Segundo secretario, proceda a dar lectura al primer dictamen. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovido por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura, turnándose a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 3. Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 28 de abril del 2025, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Las diputadas y los diputados promoventes señalan en su exposición de motivos que la escuela es, después del hogar, el espacio donde niñas y niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo. En este entorno, los docentes no solo cumplen la función de educadores, sino que también actúan como cuidadores y guías en el desarrollo integral de los estudiantes. Esto implica que tienen una responsabilidad compartida de garantizar la seguridad y el bienestar de sus alumnos.
Continúan señalando que en los centros escolares pueden ocurrir accidentes como caídas, golpes, asfixias o reacciones alérgicas. Esto es así si consideramos que los estudiantes constituyen un grupo de riesgo propenso a incidentes por diversas razones, como su curiosidad por explorar cosas nuevas, la hiperactividad propia de su edad, la práctica de actividades físicas que implican mucho movimiento o incluso el desafío a normas y límites. Situaciones que pueden comprometer su integridad personal e incluso su vida, por lo que los docentes tienen la responsabilidad de intervenir en los primeros momentos del accidente, considerando que los primeros segundos o minutos después de ocurrido el hecho suelen ser cruciales para las niñas, niños o adolescentes. Es aquí donde se estriba la importancia de los conocimientos por los primeros auxilios, los cuales permiten afrontar situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida humana, llegando incluso a constituir la diferencia entre la vida y la muerte de alguien, la presencia de daños irreversibles en su salud o la ausencia de estos, e incluso la necesidad de una recuperación simple o de gran complicación. Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene como finalidad establecer de manera clara y precisa la obligatoriedad de capacitar por la autoridad competente en la materia de primeros auxilios a los docentes, así como al personal administrativo, por lo menos 2 veces al año, esto con la finalidad de cuidar y proteger el interés superior de la niñez en caso de accidentes o emergencias. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, las razones citadas anteriormente denotan la necesidad de brindar al personal educativo los conocimientos en materia de protección civil y primeros auxilios para que actúen como primer respondiente en situaciones de riesgo o emergencia, ofreciendo las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas a su cargo, entre el suceso y la llegada de personal especializado. No se trata de sustituir a los equipos asistenciales en su trabajo, sino que el personal educativo sea conocedor de su papel como primeros intervinientes de la cadena de supervivencia en el ámbito escolar. Cuarta, esta Diputación Permanente estima que el planteamiento propuesto por las y los promoventes es constitucional y legalmente válido, al no contravenirse a alguna disposición de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica transgredir los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado o alguna ley que de ellas emanen. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcance de las modificaciones que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Texto normativo y régimen transitorio. Que es efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente incorporar en la Ley de Educación del Estado de Campeche la atribución del Estado por conducto de la Secretaría de Educación, el promover la capacitación en materia de primeros auxilios al personal educativo de las instituciones de la entidad por conducto de la Secretaría de Protección Civil y demás instancias competentes en la entidad, toda vez que con ello se busca dotarlos de los conocimientos necesarios para brindar asistencia inmediata y apoyo vital a quienes hayan sufrido un accidente, presenten un padecimiento dentro del entorno escolar o se encuentren en una situación de riesgo o emergencia, garantizando con ello la salud, seguridad e integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cabe señalar que esta Diputación Permanente consideró pertinente realizar ajustes de técnica legislativa. Asimismo, el diputado Pedro Armentía López realizó observaciones consistentes de incorporar en la fracción 23ª bis del artículo 13 de las capacitaciones que habrán de realizarse, se efectúen en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ambas del Estado, además de considerar la modificación del artículo 19 de la Ley de Educación que nos ocupa, atendiendo que en dicho numeral se establezcan también lo relativo a la capacitación en materia de primeros auxilios, al considerarse una adecuación necesaria como consecuencia lógico-jurídica de los objetivos que se plantean en la propuesta original. Adicionalmente, también se propuso incorporar disposiciones transitorias encaminadas a establecer un plazo de 180 días hábiles para que se efectúen las adecuaciones legales y reglamentarias que sean necesarias para la observancia de lo dispuesto en el presente decreto.
observaciones que fueron sometidas a la consideración de los demás integrantes de la Diputación Permanente, resultando aprobadas al efecto, procediendo en consecuencia a su incorporación en el proyecto de decreto que forma parte de este dictamen. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Diputación Permanente estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerados que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche a los 29 días del mes de abril del 2025. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Pula Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. He dado lectura a lo que usted ordenó, señora presidenta. Gracias, diputado. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación, solicitando a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor, 33 votos a favor. ¿Es cuánto? En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento en este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercer secretario, procede a dar lectura al segundo dictamen. Con su permiso, presidenta. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente, mediante inventario, le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para adicionar el artículo 263 bis y un capítulo quinto y modificar la denominación del capítulo cuarto del título 10º denominado Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad del Código Penal del Estado, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron iniciativa de referencia. Se le dio lectura integrada a su texto, turnándola a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. Tercero, el 28 de abril de 2025, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de proponer en el Estado de resolución de la propuesta en mención. Segundo, contenido de la iniciativa a dictaminar. Las promovientes señalan en su exposición de motivos que la definición literal del verbo cohabitar remite al hecho de vivir en simulación de hacer vida marital o actuar como estar casados,
Por ello, su iniciativa tiene como objeto tipificar como delito la cohabitación forzada de personas menores de edad, de personas con discapacidad y de quienes no tengan la capacidad de comprender el hecho o de resistirlo, proponiendo tipificar la cohabitación forzada en menores de 18 años o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo, fortaleciendo con ello la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como las personas con discapacidad, garantizando su normal desarrollo psicosexual. Tercero, consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, por ende, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, resulta pertinente la propuesta planteada, de ahí que esta Diputación Permanente sugiriera a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la iniciativa que nos ocupa en los términos expresados del presente dictamen. Cuarta, esta Diputación Permanente estima que el contenido de la iniciativa que nos ocupa es constitucional y legalmente procedente, ya que no contraviene disposiciones algunas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de la particular del Estado. Asimismo, es congruente con los tratados internacionales y leyes en la materia, circunstancias que se encuentran plenamente reconocidas por el máximo tribunal de la Nación, de ahí que quienes dictaminan sugieran a esta Asamblea Legislativa manifestarse a favor del proyecto que nos ocupa. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos de alcance de las modificaciones que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinto, texto informativo y régimen transitorio. Que efectuados el análisis de la iniciativa que nos ocupa esta Diputación Permanente, estima viable adicionar un capítulo tercero bis denominado cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, con un artículo 263 bis al Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer como delito la cohabitación forzada de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, fortaleciendo el marco normativo local para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a su vez garantizando su libre desarrollo psicosexual, así como contar con un marco jurídico armonizado con las disposiciones establecidas en el Código Penal Federal, en protección de los menores, prevaleciendo el interés superior de estos. En tal virtud, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto original al adicionar un capítulo tercero bis en lugar de reformar el capítulo cuarto y adicionar un capítulo quinto, materializándose en la parte conducente del presente dictamen, lo anterior para efecto de respetar la estructura del Código Sustantivo Penal de la entidad. Asimismo, se realizaron ajustes en la redacción del supuesto agravado previsto en el último párrafo del artículo que por esta vía se adiciona, con el propósito de ampliar aún más el espectro de protección hacia las personas en situación de migración o refugiadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en las consideraciones que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de abril del año 2025. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Pol Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, diputado. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación.
Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. ¿Es cuánto? Gracias. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento en este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Cuarta secretaria, procede a dar lectura al tercer dictamen. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción 37ª del artículo 2 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche y reformar la fracción 5ª del artículo 120, así como los párrafos 2º y 4º del artículo 127 y adicionar un párrafo 2º al artículo 120 y un párrafo 5º al artículo 127 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Salín Abraham Quijano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. 1. Antecedentes legislativos. 1. El diputado Jorge Salín Abraham Quijano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa, a la cual se le dio lectura en su texto, turnándose la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para su estudio y dictamen. Segundo, que por conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha iniciativa fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 3. El 28 de abril del 2025, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Segundo, contenido de la iniciativa a dictaminar. El promovente señala en su exposición de motivos que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial define el concepto de personas con movilidad limitada, señalando que es una situación que sin ser una discapacidad requiere de una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares en el servicio. Asimismo, expone que si bien la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche considera este concepto, esta solo aborda en forma genérica a las personas embarazadas, en tanto que la Ley General de la materia sí especifica a las personas que presentan dicha condición y por tanto se reconoce el requerimiento de dichas personas a una atención adecuada en materia de movilidad por las necesidades particulares que se requieren al respecto. En ese tenor, la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche establece la facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de instrumentar programas y acciones con especial énfasis en población infantil escolar, personas con discapacidad de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación, que les facilite el transporte y libre desplazamiento en las vialidades,
coordinando la instalación de la infraestructura y señalamientos que se requieran para cumplir dicho fin y considera la misma facultad en los municipios del Estado. Sin embargo, dicha disposición no reconoce el término persona con movilidad limitada que señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, siendo este un sector que requiere de especial atención en materia de vialidad y tránsito, ya que dicha materia está íntimamente relacionada con la movilidad y seguridad vial. En ese sentido, incorporar la armonización que se propone permitirá un contexto de maximación en la satisfacción de las necesidades en la materia respecto de un sector de especial atención, como lo son las personas conductoras embarazadas y personas de la tercera edad, entre otros con movilidad limitada, permitiendo que las personas conductoras de vehículos con esta condición puedan acceder a lugares de estacionamiento que actualmente están destinados únicamente a personas con discapacidad, tanto en la vía pública como en los espacios de las dependencias y entidades estatales y de los municipios. Razones y motivaciones por las cuales el diputado promovente propone modificaciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, ambas del Estado de Campeche, con la finalidad de incluir un mayor alcance en la protección del derecho a la movilidad de las personas de la entidad. Tercero, consideraciones. Primero, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segundo, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, resultan pertinentes las propuestas planteadas por el diputado Jorge Salina Abraham Quijano, de ahí que esta Diputación Permanente sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la iniciativa que nos ocupa en los términos expresados en el presente dictamen. Cuarta, es posible advertir que el contenido de la iniciativa presentada por el diputado Jorge Salina Abraham Quijano no contraviene disposiciones de la Constitución Federal, ni de la particular del Estado, ni de la Ley General en la materia, de ahí que esta Diputación Permanente arribe a la conclusión de que la propuesta es constitucional y legalmente procedente, por lo que se sugiere a esta Asamblea Legislativa manifestarse a favor del proyecto que nos ocupa. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinto, texto normativo y régimen transitorio, que efectuado el análisis de la iniciativa que nos ocupa, esta Diputación Permanente estima viable incorporar a las leyes estatales en materia de movilidad, así como de vialidad, tránsito y control vehicular, la distinción entre las personas con discapacidad y aquellas con movilidad limitada, con la finalidad de contar con un marco normativo que garantice la accesibilidad de estas últimas en espacios de estacionamiento e incorporar de forma específica el embarazo como una de las condiciones de movilidad limitada, a efecto de asegurar que en la práctica se considere a las personas que se encuentren en esta condición como sujetos de protección especial para brindar una adecuada accesibilidad. Cabe señalar que esta Diputación Permanente realizó ajustes de redacción para denominar correctamente a las personas con discapacidad, sustituyendo este término por el de personas discapacitadas, propuesto en la iniciativa de mérito, por ser el primero el adecuado para nombrar a las personas con esta condición de acuerdo a lo definido para la norma fundamental y los tratados internacionales que protegen a este grupo de atención prioritaria. De igual manera, se realizaron ajustes de técnica legislativa en el proyecto de decreto para organizar correctamente las modificaciones planeadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que originan el presente resolutivo, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto,
Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de abril del año 2025. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputada presidenta, lectura de la propuesta indicada. Muchas gracias, diputada. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. ¿Es cuánto? En virtud del resultado de la votación, el dictámenes y proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento en este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, a fin de concluir el procedimiento de la creación de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias del Servicio Eléctrico en el Estado de Campeche, se solicita a las diputadas y a los diputados que resultaron electas y electos pasar al frente de este presidium a rendir la propuesta de ley. Solicito a la concurrencia ponerse de pie, por favor. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que les han encomendado como integrantes de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias del Servicio Eléctrico en el Estado de Campeche. Si no lo hicieran así, que la nación y el Estado se los demanden. Tomen asiento, por favor. Creo que aquí se bajó, pero es seguido. ¿Vale? Creo que aquí se bajó esto. Este acto, pero es todo esto. Con este acto concluye formalmente el procedimiento legislativo que dio lugar a la creación de esta Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias del Servicio Eléctrico en el Estado de Campeche. Consecuentemente, quedan en aptitud legal para estar en el ejercicio de sus funciones.
Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Tengo 6. Tenemos que nos diga usted. Ya para que no. Jorge sale. El último baje el pucho, nada más son 6. Sí, son 6. ¿Los dos? Ah, ellos faltan. Ellos dos. Pásame. No nos dijeron. Tania Domínguez Fernández y el diputado Pedro Armentía.